Buenas noches, amigos. Soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche, por Voz Media Network, canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales de esta plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ustedes saben, el mismo consta de dos secciones. En la primera examinamos las principales noticias internacionales y nacionales que han acaecido en la última semana. Y en la segunda tenemos una sección de entrevistas. En esta oportunidad continuamos con el doctor Marino Berihuet, que diplomático, escritor, fino poeta, director decano de la carrera de Relaciones Internacionales de Unicaribe, un hombre con una gran experiencia política, pero por haber vivido en medio de conocer las entrañas del monstruo, como decía Martí, y quien ha estado escribiendo con una pluma muy fina y aguda una serie de artículos que él le ha puesto por nombre Los rostros presidenciables, donde examina y le hace una especie de fortalezas y debilidades de cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por los diferentes partidos. En el programa anterior hablamos de los aspirantes del Partido Revolucionario Moderno y hoy vamos a hablar de la Fuerza del Pueblo y lo del Partido de la Liberación Dominicana. Los independientes todavía no han salido y dos artículos más sobre el entorno de los políticos que él hizo y un gobierno sin impunidad que no tiene desperdicio. Vamos entonces a iniciar con las noticias internacionales. Desafortunadamente, poco que hablar en el sentido de que no hay avance en los procesos de paz, tanto de Gaza como de Ucrania. Todo lo contrario, ayer en el caso de Ucrania, pues antes de ayer hubo un ataque masivo por parte de Rusia, en el que inclusive uno de los misiles impactó a la sede de un grupo y equipos de personal administrativo de la Unión Europea. Y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que iban a redoblar las sanciones sobre Rusia después de este ataque injustificado con un misil a esa oficina. Y lo que hay es algunas tragedias que lamentar en los Estados Unidos. Mientras tanto, continúa el tema de los aranceles. Trump le impuso un arancel del 50% a la India él dice que ellos están comprando petróleo ruso y eso para él amerita unos aranceles mayores y lo llevó a un 50%, que es un arancel que lastima sensiblemente la manufactura de India, de la India, ¿verdad? Como país y a ver qué pasa con el sistema. Una tragedia lamentable en una escuela católica de Minneapolis, en una misa en la iglesia de la Anunciación. Alguien perturbado mentalmente, presumimos, inició un fuego, mató 2 niños, 17 en el hospital y él se suicidó finalmente con un disparo. En materia nacional, lo más importante sería el inicio del año escolar, que fue este lunes 25. Como siempre, iniciamos un año escolar con sus luces y sus sombras. Reconocemos el esfuerzo del gobierno, pero hay todavía problemas de cupo, sobre todo en la parte inicial, que ha crecido enormemente. Entonces eso va a traer como consecuencia que algunas escuelas que tenían la tanda extendida ahora se vean eliminadas esa tanda para poder dar 2 tandas y hacerle el hueco necesario a los estudiantes para que puedan recibir el pan de la enseñanza. También ha habido algunos inconvenientes con el tema de una huelga en Bonao de la ADP. No entendemos cómo se acaba de iniciar el año y comienzan las huelgas en detrimento de los estudiantes. Pero yo diría que esa es la noticia más relevante en esta semana del gobierno dominicano y del acontecer nacional, por la importancia que reviste el año escolar, 2.600.000 alumnos que van a asistir y
Aún así hay problemas, repito, con el cupo y otras cosas más. Pero el año arrancó. Hay que felicitar al gobierno por eso y ojalá que todos los demás actores del sistema educativo pues puedan hacer que este año esos niños disfruten del beneficio de la instrucción. Nos vamos, amigos, a nuestra primera pausa comercial. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ustedes fueron así de felices, pero esto no era así. Es josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien, amigos, como habíamos dicho en la primera sección, nos honra de nuevo con su presencia el doctor Marino Berigüete, escritor, fino poeta, diplomático, director de la carrera de Relaciones Internacionales de Unicaribe, pero además un fino analista de lo que yo llamo el poder. Ha escrito en las últimas semanas por uno de los principales medios escritos de comunicación, que también lo distribuye por su medio digital, análisis sobre las fortalezas y debilidades de los diferentes candidatos. Hicimos un programa hace alrededor de 2 semanas o 3 semanas, que lo repetimos la semana pasada, donde analizamos las figuras de los presidenciables, como le llama, en el PRM. Y hoy yo quisiera centrarme, para terminar ese ciclo, en las figuras, en los rostros presidenciales, como él llama, y sigo el orden en que él mismo puso los artículos. En este caso, nos vamos al artículo número 7, que él trata sobre el expresidente Leonel Fernández, a quien él llama el dios Saturno. Hay frases que a mí, que es la modalidad que hemos diseñado, yo resalto y él puede comentar. Frases que a mí me llaman la atención. Hablando de su hijo Omar Fernández, que también es un joven con una gran proyección hacia el futuro, él dice: no se le permite aún la osadía del mando. Está impulsado pero contenido, bendecido pero no coronado. Hablando de Omar, dice que exige estructura, lealtades, capacidad de maniobra y dinero, que es cierto para usted gobernar la República. Entonces, él habla al final de esa sombra, y cuando se refiere al dios Saturno, sería bueno tal vez hacerle a los amigos que nos dispensan el honor de su atención, hacerle la salvedad. Es el caso de Crono y Gea, en este caso Saturno en la mitología romana,
que devoraba a todos sus hijos. Solo se le escapó Zeus porque Rea así lo quiso. Después le otorgó a Zeus una hoz con la que finalmente acabó matando a su padre y cortando los testículos de Cronos, de donde nace Afrodita. Entonces, él quiere y usa, digamos, ese símil para decir que en este caso están devorando a sus hijos. Su hijo que tiene grandes simpatías y que para muchos tiene grandes oportunidades, la fuerza del padre, la fortaleza del padre, 3 veces expresidente de la República y aún con aspiraciones a ganar de nuevo, no permite que ese hijo salga. Por eso Leonel no lo suelta, no porque no lo quiera, sino porque entregarlo al vacío sería un acto de fe. Y la política no se basa en fe, sino en supervivencia. El trono para Leonel no se hereda, se defiende, se alquila si acaso, pero no se cede. Doctor. Gracias, don Joaquín, por tener el privilegio de que me pueda leer las preocupaciones. Le decía yo a un amigo mío que me está diciendo, cada día vas aumentando la velocidad de tus artículos. Y le digo, bueno, si no aumento la velocidad, me convierto en un panfletario. Porque la escritura que no incomoda al poder es un panfletario. Cuando escribí ese artículo, no es la misma situación de hoy, aunque sigue siendo el mismo escenario. Ellos dos han ido jugando una estrategia de juego comunicacional entre padre e hijo. En ese juego de narrativa entre los dos, realmente el hijo sabe que no va, pero el padre sabe también que el hijo no va, pero no le corta la sala. ¿Será esa estrategia buena? No creo, porque ya hay mediciones inclusive que establecen que el segmento que apoya a Omar, si Omar no es candidato, no se suma a Leonel, porque entiende otro lenguaje, otra forma de comunicación que el padre no lo utiliza, pero tampoco el entorno de Leonel asimila a Omar. Tampoco ese entorno que lo rodea, que se siente seguro con él. Entonces cada uno ha ido construyendo un entorno. Pero en política hay lo que se llama el tiempo. Hay un momento que el tiempo te favorece y eres gracioso. Si este tiempo se te va y no pisa en el momento preciso, es posible que eso se diluya, porque lo que puede parecer una gracia agradable en un momento determinado, en otro puede surgir otra persona que pueda disputar ese tipo de escenario. Entiendo que la fuerza del pueblo está caminando. Hemos visto que como partido va muy lento, sin embargo la figura del presidente Fernández se mantiene por encima del partido. Le explicaba yo a alguna gente que eso no lo limita para poder tener opción de poder, porque siempre recordaba que el Partido Reformista Social Cristiano estaba siempre muy por debajo de la figura de Balaguer. Claro, son dos personas diferentes. Balaguer encantaba. Balaguer no creaba
ningún tipo a nivel comunicacional de saltos. Siempre tenía su entorno, su partido que lo guiaba. Podría haber sobresalto en oposición, pero Balaguer sabía lo que iba y cómo iba, porque tenía el conocimiento humano de cómo nadie conocía el pueblo dominicano y cómo reaccionaba en cierta frase o cierta manifestación. Y él se cuidaba. Sin embargo, con estos líderes nuevos del siglo, finales del siglo XXI, no controlan su propia narrativa, en un sentido de que pueden ir en un momento subiendo, pero llega en un momento que se creen la película y comienzan a cerrarse y comienzan a nadar en contra de la corriente, y esa posibilidad de poder seguir ascendiendo comienzan otra vez a descender. Cuando yo hago el análisis junto los dos, es porque la narrativa que ellos en los últimos tiempos la han ido haciendo. Inclusive en este momento hay un partido nuevo que está poniendo vallas de Omar Fernández en franca contradicción. Sí. Y eso a nivel comunicacional produce lo que se llama ruido comunicacional, porque cuando en un partido se disputa en una candidatura, produce ruido y a veces hasta estancamiento en la propia candidatura. ¿Le podrá servir eso en el futuro a Leonel? No creo. Y en ese no creo, también creo que Leonel no está haciendo una oposición, no que sea constructiva, sino que convenza. Ya el discurso para un expresidente, hablar sobre el pollo, sobre el alto costo de la vida, en un país donde la crisis ya es algo cotidiano, pero ¿qué va a hacer con el poder? O sea, yo quisiera escucharlo, ¿qué va a hacer en el área de educación? Nosotros tenemos, don Joaquín, un sistema educativo que hay que revisarlo. Claro. Porque es un sistema educativo que el problema no es la inversión. Nosotros venimos de un sistema educativo que era simplemente con un borrador, una tiza y una pizarra verde, pero había maestros y los muchachos salían muy bien formados y con cierto tipo de criterio de lo que era un ciudadano común y corriente. Yo no he escuchado a nadie, ni siquiera en el gobierno, en la oposición, de cómo resolver el problema de la sociedad que cada día está no solamente más irritada, pero no sabe hacia dónde va. O sea, usted puede decir, bueno, el sistema educativo no es que le den mochila, lápiz, desayuno escolar, tanda extendida. Es qué es lo que se va a hacer en la educación, en la formación de esos muchachos que van a estar varias horas ahí, y yo necesito saber cuál es el modelo educativo. Nosotros veníamos de un modelo educativo ostosiano, y ese modelo educativo ostosiano tuvo una transformación cuando la ministra, que era del sector, porque eso es otra cosa, la señora Malagón, trajo unos técnicos costarricenses, Lorenzo Guadamur, que era un técnico muy prestigioso. Se creó el plan decenal, que ese plan, había un plan donde la población se enfocó
y sabía de lo que se estaba haciendo en ese ministerio, y comenzó la educación a modificarse, pero también comenzó la educación a tener resultados positivos. Pero usted no oye en estos candidatos de hoy, ¿qué van a hacer con eso? El sistema de salud se ha deteriorado mucho. Aquí hace mucho tiempo que no se construye una plaza de la salud. Hace mucho tiempo que el sistema en las provincias ha colapsado, en el sentido de que la inversión que se ha hecho en términos de obras públicas o de obras del Estado ha sido muy débil. Usted podía estar de acuerdo o no, pero en otros gobiernos había un plan de ejecución de obras que dinamizaba la economía. Yo no escucho en ninguno de estos candidatos, en el mismo presidente Leonel, que es un hombre con una experiencia, de tratar de convencer a la población de qué va a hacer él en una cuarta oportunidad de presidencia, si se va a reciclar o si va a ser el mismo, si va a llevar el mismo equipo, si va a tener una visión diferente, si le va a pedir disculpas a la sociedad por algunos temas, o si seguirá siendo el mismo del gobernante que fue en los 3 años. No lo he visto haciendo esa diferencia. Entonces, me cala a mí una preocupación en el sentido de que esa candidatura, aunque ellos la ven que va subiendo, pero puede en un momento determinado estancarse, porque la tasa de rechazo que todavía él conserva es muy alta. Después de la pausa vamos a seguir esta interesante conversación, porque con el tema educativo yo solamente agrego lo siguiente: estamos formando profesionales para un mercado de trabajo que requiere otro tipo de formación. Y no nos estamos dando cuenta de eso, o nos damos cuenta y nos hacemos, y como usted dice, eso es materia de los candidatos presidenciales. Y usted no escucha a nadie hablar de eso. Pero vamos, amigos, a esta primera pausa y continuamos esta interesantísima conversación con el doctor Marino Berigüete. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Seguimos, amigos, con esta interesante conversación. Decía el doctor Berigüente que es raro escuchar a un candidato presidencial de los tantos, bueno, aspirantes a candidaturas presidenciales, de los tantos que existen en el medio, y no hemos tocado los independientes, los posibles independientes, hablar de los temas nodales del país que requieren de una... Él habló, por ejemplo, del plan decenal. Educación requiere de un gran pacto nacional para que sea un currículum conforme a las necesidades del mercado y las necesidades. Hablan mucho del STEAM, de la ciencia, la tecnología, la educación, las matemáticas, pero usted no lo ve, realmente no lo ve. Y ahora la tan extendida ha sufrido algo de merma, que de eso mejor no entrar porque no terminaríamos. Volvamos al tema de los presidenciales porque me interesa conocer la opinión del doctor. En su octavo artículo, él habla de los rostros presidenciales y se va, en este caso, al Partido de Liberación Dominicana. Francisco Javier, Abel y Gonzalo en el tablero morado. Hay que decir que justamente anoche yo vi la información de que se integra también con sus aspiraciones Gonzalo Castillo. Según dijo Gustavo Sánchez, el vocero en la Cámara de Diputados, donde reveló también que sería su jefe de campaña. O sea que eso no estaba cuando usted escribió el artículo. Pero en este caso, usted dice, de las frases que a mí me impactan y que es bueno porque escribe bien, incisiva, una pluma que está haciendo un análisis del poder, como yo llamo. Francisco Javier, Abel Martínez, inclusive habló de Gonzalo Castillo, que también lo tiene por aquí, pero hasta anoche, que yo sepa, él no había decidido todavía, estaba pensando, se había integrado al tablero morado, pero finalmente lo hace. Usted dice Francisco Javier, Abel Martínez y Gonzalo Castillo. Ninguno puede avanzar sin el retroceso del otro. Ninguno puede ganar sin cargar al mismo tiempo con la sombra de los otros dos. La política ha dejado de ser un proyecto colectivo para convertirse en un baile de intereses individuales. Francisco Javier es, sin duda, el más preparado de los tres. Si las primarias fueran un concurso de méritos internos, dice usted, ya estaría proclamado. Pero el problema es que en política no siempre gana el que más sabe, sino el que más entusiasma. Abel Martínez ha logrado proyectarse como una figura fresca, pero esa imagen pública contrasta con la percepción interna de los PLDistas. Su liderazgo, aunque visible, es frágil. Y lo que lo sostiene no es solo su nombre, sino la estructura heredada o prestada. En este caso, tal vez esta última tiene más peso ya con la candidatura oficializada del equipo de Gonzalo Castillo. Si Danilo Medina, que aún manda en las sombras, decide reactivar a su delfín, toda la estructura de Abel se desmoronaría como un castillo de naipes. Es una elección entre la estructura y la simpatía, dice usted, entre la militancia y el marketing. El próximo candidato del PLD, termina usted de manera lapidaria, no se definirá en locales ni en los mítines. Será fruto de una gran movilización popular, no será fruto de una gran movilización popular, ni de un repentino estallido de entusiasmo. Será el resultado de una conversación a puertas cerradas, una decisión pactada, quizás ya tomada, entre Danilo y sus dos alfiles. Eso es así, don Joaquín, y estoy convencido de eso cada día más. Pero antes de entrar al análisis, quisiera que usted vea un elemento nuevo que se está desarrollando en las últimas 3 semanas. La semanal que hace el presidente Luis Abinader se ha convertido en la respuesta.
En la respuesta, ¿a quién? A Danilo. A Danilo. En política no hay nada ¿Será para darle al azar. primacía Claro, en lugar de...? claro, cuando usted le da primacía y usted Usted escoge su contrincante. su contrincante y ese contrincante comienza a polarizar, el discurso es entre ellos dos, la carrera es entre ellos dos. Y el otro no es que disminuye, pero el crecimiento se retiene. Cuando digo que el crecimiento se retiene es que cuando un partido comienza en declive, la gente comienza a irse y a marcharse hacia el otro lado. La fuerza del pueblo no tiene dónde crecer si no es con militancia del PLD. No va a crecer más de ahí si no es con militancia del PLD. Entonces, si se produce un enfrentamiento y aquí vuelve a surgir el PLD, se le ve alguna luz en el fondo del camino. Hay muchos que podrían haber estado pensando irse, Que se retienen y se repliegan. quedan. Entonces, en un país donde no se vota por el mejor, sino se vota por temor o por desquite. Sí. En el PLD hay serias creencias de su dirigencia, la que estaba en el gobierno, la que mandaba en el gobierno. Una frase muy lapidaria que él le decía a ellos, que lo iba a bajar del poder. Y era ese grupo, a ese grupo de Danilo, donde está Gonzalo, donde está el grupo que los rodeaba. Ese grupo siempre he creído que prefiere pactar con otra fuerza que abrirle paso a Leonel. Primero, porque sabe que si Leonel se sube, no se va a subir por 4 años. La obsesión de Leonel Fernández es superar a Balaguer. Y eso se le ha hecho tan difícil que se ha convertido en una obsesión de su vida. Porque quiere superar ese récord que nadie ha podido superar. Entonces la política se pone interesante en el sentido de que ahora Gonzalo, que estaba negado, con una declaración de un diputado, con el consentimiento del presidente del partido, que no ha salido a desmentir eso, ni tampoco Gonzalo, la candidatura de Abel que tenía el equipo comienza a reducirse a 0. Entonces va a ser una conversación entre políticos. ¿Quiénes? Gonzalo y Francisco Javier, que son los que aparentemente están disputando. Ambos son jóvenes. Ambos saben que el partido tarde o temprano tendrá que caer en algunas manos que no sean en las que están. Ellos están jugando un futuro y que tienen todos los recursos como partido para poder esperar en el tiempo y reciclarse. Entonces van a jugar a eso, a querer buscar una candidatura diferente a la que fue, pero va a estar en una conversación de esos 3. Como usted dice, una decisión pactada. Pactada. Si Francisco Javier y Gonzalo unifican de criterio frente a el árbitro, que es el presidente del partido, ahí no hay nada que hacer. La candidatura va a salir pactada, una candidatura unificada, y tienen oportunidad de crecer, no de ganar, por de ganar no, sino de crecer y de hacer mejor papel que en el que tuvieron en el proceso pasado, porque en el que tuvieron el proceso pasado fue degradante prácticamente para un partido
que había siempre dominado las encuestas, que había estado en el poder y que en peores condiciones, ni siquiera cuando Juan Bosch lo dejó, había sacado 10 puntos. Siempre Juan Bosch lo mantuvo entre 13. Claro. Y de ahí hacia adelante lo subieron ellos mismos. Entonces yo creo que ahí no va a haber ningún tipo de sorpresa que no sea eso. Ahora, ¿qué se plantea entonces? Se plantea un escenario de segunda vuelta. Porque si crece el PLD o sostiene un porcentaje entre 15 y 16, la fuerza del pueblo se frisa y se mantiene, y el PRM con un 34 que tiene, que pueda subir con una candidatura nueva o con una del mismo presidente Luis Abinader, puede conservar un 40, que es lo que le da la cola de manejar el Estado. Entonces, frente a eso, tenemos un escenario de 2008 de una segunda vuelta. Ahora bien, ¿quién decidirá quién se queda? Claro que decidirá el PLD, y a eso va a jugar el PLD, a decidir el proceso de las elecciones de 2028. Y eso es lo que yo humildemente visualizo, que creo que podría producirse, porque hasta ahora los vientos, los síntomas que usted ve de los partidos, y cuando lo mira como un ajedrez y ve la jugada de cada quien, se ve que hay una importancia de los partidos tradicionales de querer ir a jugar al tablero, uno para poder sostenerse y poder decidir, y otro para poder ganar, con el único agravante de que si la fuerza del pueblo no gana, la fuerza del pueblo desaparece como partido. Pero si la fuerza del pueblo gana, el PLD desaparece como partido. Entonces ese es el gran juego, que dicho así humildemente, se ve como un juego de palabras, pero ahí hay un cambio. No, ahí está el centro. El centro del problema, el núcleo del problema. Ajá. Entonces lo veo así, y el PRM tiene para el 28 la gran osadía o de ser un Titanic que dio apenas 2 viajes y se hundió, o si comienza a ser un partido del sistema porque apenas tiene 10 años. Sí, claro. Ojalá que así sea. Yo aguanto mis consideraciones porque estamos prácticamente terminando y hay 2 cosas que yo no quiero, cuidado si no me da tiempo, pero rápidamente. Usted escribió 2 cosas, porque los independientes lo daremos para otro momento porque tampoco han surgido. Pero usted escribió 2 cosas muy interesantes. Los entornos políticos que también influyen en el tema de la escogencia y en la simpatía de los partidos. Al poder nunca se llega solo, dice usted, ni con votos, ni discursos, ni con milagros. Se llega con un entorno. Y los entornos son como esos círculos de hierro, pueden sostenerte o arrastrarte al fondo. Claro. El problema comienza cuando ese círculo atraviesa el poder y sobrevive demasiado tiempo, dice usted. El político que debía ser protagonista se convierte en rehén, porque un dirigente rodeado de acusados de corrupción termina pareciéndose a ellos. La imagen se adhiere como el barro a los zapatos, un símil poético extraordinario. Imposible desprenderse de ella sin cambiarse de los zapatos. Solo aquel que ha atravesado el barro sabe que eso es así, que no hay otra manera. Cada aspiración presidencial debería nacer con un círculo nuevo, limpio de sombras. Los círculos no son patrimonio de un solo partido, son una peste transversal. Un candidato no puede escoger a sus amigos, pero sí decidir quién aparece a su lado, y debe hacerlo
porque esta ya no es una democracia de idiotas, sino de ciudadanos que miran, archivan y recuerdan. Los entornos levantan candidaturas, pero también las entierran. Y hoy, donde la imagen lo es todo, un círculo equivocado no solo resta votos, puede convertirse en una lápida. El principal que yo he escuchado de los círculos que la gente más critica es el círculo precisamente de la fuerza del pueblo. Sí. Porque los otros, aunque lo tienen, o han sabido echarse a un lado y usted no lo ve, pero ese, ¿cómo usted cree que eso puede influir ahora en estas elecciones del 2028? Los círculos son imán. Esos imanes que atraen, pero también rechazan. Cuando dos polos negativos quieren atraerse, se repelen realmente. Los círculos es lo más difícil para un líder político, para una gente que quiera gerentear un proceso electoral. La elección de esos alfiles es un arte. Es un arte porque usted tiene que trabajar las voluntades, el conocimiento, saber para qué sirve cada uno y cómo utilizarlo. Son piezas de un alfil que uno comienza a componer para ganar una batalla y tiene que saber con quién cuenta. Cuando un círculo ha cruzado, como yo digo, el poder, muchas veces cuando ese poder lo han cruzado y han usado esas posiciones para aislarse o para no responder o simplemente para hacer una función mal hecha dentro del propio Estado, la misma sociedad comienza a rechazarlo. Es como una empresa, don Joaquín, una empresa, cuando usted ve el equipo que sale de la empresa y ve quiénes son, usted dice, esa empresa me merece confianza, puedo depositar en ella, si puedo invertir. Banco, puedo invertir. Pero cuando usted ve que los entornos de esos candidatos son a veces lo mismo, son a veces la gente que usted le ve oportunidad, porque mire, a Balaguer lo criticaban, pero Balaguer no tenía entorno político. Balaguer tenía ayudantes que lo ayudaban a él. Los entornos políticos Balaguer lo cambiaba. En cada proceso electoral buscaba un secretario de organización nuevo y hasta un secretario general nuevo y hasta un presidente nuevo. Y el entorno que lo rodeaba en los procesos electorales era un entorno nuevo. Y hay de aquel que tuviese algún tipo de comentario que era vetado en ese círculo. No entraba. Entonces yo no entiendo cómo estos políticos de ahora pueden con esa facilidad aceptar un entorno cuestionado. Una vez una gente me dice a mí, ¿tú sabes cuál es la diferencia de los funcionarios de Balaguer con los funcionarios de los presidentes que han pasado? Le digo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y dice, bueno, que Balaguer no tenía socio, pero los presidentes de ahora tienen socio. Entonces eso es muy difícil de poderlo sacar de su entorno. Y cuando yo me pongo a analizar los entornos, es verdad, la política, aunque uno quisiera que no sea así, ha ido cambiando. Yo quisiera que cambie, don Joaquín. Yo hago ese ejercicio que me cuesta mucho trabajo. Vengo aquí a los programas de televisión, es tratando ya, en esta etapa de mi vida, consciente de lo que viví y vi, de crear conciencia
no solamente en aquellos que quieren ser candidatos presidenciales, sino en la política. Los entornos, cuando pesan mucho, no deja que un político avance. Los entornos en una democracia como la que vivimos nosotros hoy, si aquí tuviésemos oportunidad de tener candidatura independiente y pueda salir un independiente con condiciones para convencer a la sociedad, esos partidos tradicionales no pudieran ninguno ni sacar la cabeza. Así es. Entonces, estamos viviendo en un tiempo de renovación, pero también en un tiempo de cuestionamiento, porque ya la sociedad no está idiotizada, ya la sociedad aquí realmente puede en última instancia dejarse de no ir a votar, de no acudir, pero se produce una democracia muy débil, una democracia con una representación muy frágil, poco creíble, y seguimos navegando en hasta la misma legitimidad se pierde, porque cuando esa legitimidad se va reduciendo el caudal de votos y el 50+1 cada día se va disminuyendo y los partidos cada día tienen una representación de un legislador con 800 votos o un senador con 3.000 votos o un presidente con 1.800.000 o 2.100.000, la democracia en una población de 11 millones se va disminuyendo y se va perdiendo. Por eso yo analicé los entornos, ojalá que le pueda llegar a alguno, porque déjeme decirle algo, este es un país bueno, claro. Este es un país tan bueno, tan bueno, tan bueno, noble, que han tratado de llevárselo y ha permanecido. Entonces un país como el que nosotros estamos ahora requieren que los nuevos presidenciables que están surgiendo tenga conciencia de que la política no es un juego, de que la política tiene que ver con el futuro mío, con el futuro de sus padres, con el futuro de su abuelo, con el de sus hijos, sus nietos, porque cuando uno acude a un servicio, uno acude esperanzado de que lo va a encontrar. Cuando usted va a la Plaza La Salud y cruza y ve lo que hay ahí, tú dices, aquí hubo alguien que se preocupó por tener una medicina avanzada que pudiera uno, que no tenía mucha gente, no tenía oportunidad de irse a operar a los Estados Unidos. La inmensa mayoría. Poderse operar aquí con la tranquilidad de que le estaban haciendo un procedimiento bien y correcto. Gobernar no es tirarse fotografía, gobernar no es pasar un tiempo manejando las cosas públicas a su antojo. Gobernar es dejar una impronta que la sociedad lo pueda no solamente aprovechar, sino que la sociedad pueda sentirse segura, sentirse de que tiene en manos del país una seguridad de que el Estado lo protege como ciudadano en cualquier circunstancia. Entonces yo veo ahora que cualquiera aspira a la presidencia de la República. Es como cuando usted comienza a correr y no sabe para dónde va. Y en ese camino de no saber para dónde va, le van tirando fotografías y no hay ningún proyecto. Y esa es mi preocupación y por eso escribo, trato a veces de ver cómo ir creando conciencia. Todavía quizás yo estaré como Tomás Moro con su utopía, pero es lo que uno vio, quiere y quiere que se produzca en eso. Yo creo que usted no debe dejar de hacerlo. Yo sé que llegamos al final porque la televisión es, el tiempo en televisión es un tirano, pero ojalá que gente con la experiencia pueda seguir dando, porque a nosotros lo único que nos queda es tratar de
de vivir con el ejemplo, dar nuestra humilde experiencia para esta tierra que queremos, para esta tierra que escogimos quedarnos en ella, que escogimos vivir en ella, y usted lo hace. Quiero terminar, porque él ha dicho muy bien su pensamiento, recomendando un artículo que escribió ayer que se llama Un gobierno sin impunidad. No nos da tiempo a analizarlo, pero léanlo, porque él está hablando, él está resumiendo ahí, que ya nosotros nos hemos convertido en una sociedad indolente, en la que ya no solo nos asombra la corrupción, sino la impunidad. Nos hemos acostumbrado a la corrupción y a la impunidad. Y cuando la sociedad pierde la razón de ser de su pacto social, hay que preocuparse. Amigos, gracias al doctor Marino Berigüete y será hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones.